Muchos creen que cuando manejan solos por una carretera oscura y en el silencio de la noche, están realmente desamparados. Pero hoy, en Pánico Satánico, les voy a demostrar que hay ojos que nos cuidan desde el otro lado. Soy Evelyn y esta es la historia de José, un hombre que tuvo que ver de cerca la cara de la muerte para entender que su cuadro espiritual es más real que el suelo que pisa. Quédense, porque después de este relato nunca volverán a ignorar un escalofrío en la nuca. José era un hombre de manos callosas y mirada dura, un escéptico que solo creía en lo que podía tocar con sus propias manos. Trabajaba como transportista en las rutas del norte, esas carreteras que parecen no tener fin y donde el único compañero es el café amargo y el humo de tabaco. Aquella noche de junio, la atmósfera era pesada, cargada de una humedad que se pegaba a la piel. La niebla no era una simple niebla, era una pared blanca y espectral que devoraba la luz de los faros, dejando a José navegando en un mar de nada. Los árboles a los lados del camino parecían garras negras intentando alcanzar el camión. El cansancio le pesaba en los párpados, pero su mente solo pensaba en llegar pronto a casa. Quería alejarse de esa soledad asfixiante, de estar horas en la madrugada manejando. De repente, en una curva cerrada, donde el pavimento brillaba con la luz de la luna, el desastre ocurrió. Los frenos no funcionaron, estaban muertos. El camión, una bestia de varias toneladas, empezó a patinar, perdiendo toda velocidad. José vio, a través del cristal empañado, cómo el abismo se abría frente a él, como una boca gigante lista para tragárselo. En ese segundo, donde el tiempo se detiene, donde la vida se resume a un parpadeo de terror puro, José cerró los ojos y desde lo más profundo de su pecho gritó el nombre de su padre, el cual no había pronunciado en años. El impacto fue brutal. El metal crujió con facilidad como si fuera una lata siendo aplastada. El vidrio estalló en 1000 pedazos letales que volaron por toda la cabina. El camión quedó volcado a la orilla del barranco, hecho un acordeón de acero retorcido. Cualquier persona que viera los restos bajo esa lluvia implacable juraría que ahí dentro solo habitaba la muerte. Pero en medio del silencio sofocante, del humo gris y el olor penetrante a gasolina y tierra removida, José sintió algo imposible, unas manos grandes, ásperas como la corteza de un árbol, pero cálidas como un abrazo de la infancia. Lo sujetaron firmemente por los hombros. No fue una alucinación, fue un contacto físico real. Escuchó una voz clara como el agua de un manantial que le vibró directo en el alma, susurrándole al oído: «Todavía no, hijo, sal de aquí». José, aturdido y con el corazón martillando contra sus costillas, se arrastró por el parabrisas roto, salió a la lluvia de pie, sin un solo rasguño, mientras el camión terminaba de colapsar detrás de él. Cuando llegaron los paramédicos y vieron el vehículo destruido y a José ileso, se santiguaron. «Es un milagro», repetían. Pero José, mientras miraba hacia la oscuridad de la carretera, sabía que no era un concepto abstracto, sabía que alguien con manos de trabajador lo había sacado de las garras de la muerte. Pasaron los meses y José no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el estruendo del accidente regresaba, pero venía acompañado de un aroma que no representaba el presente, un olor a tabaco viejo, cuero y a aceite de motor, el mismo olor que tenía su padre antes de morir 10 años atrás. Un día, bajo el peso de una borrachera y el cansancio, José soltó su secreto, confesó el accidente y el insomnio que lo estaba consumiendo. Fue entonces cuando un amigo, viéndolo al borde del colapso, le entregó una dirección y una sentencia.
Ve con ella, compa. Es la única que te va a poder ayudar en esas cosas. Así fue como José llegó a una casa antigua de techos altos, en una calle donde el viento parecía detenerse. Al cruzar la puerta, el ruido de la ciudad desapareció. El lugar olía a copal y albahaca fresca. La habitación estaba en una penumbra suave, iluminada solo por el parpadeo de una lámpara de aceite y una hilera de velas blancas que proyectaban sombras alargadas en la pared de adobe. Sentada tras una mesa de madera pesada estaba ella, una mujer de ojos profundos que parecía leer no tu cara, sino tu linaje. Vestía de blanco pulcro, con collares de cuentas que brillaban en el movimiento de su respiración. No era una anciana, pero su presencia tenía siglos de peso. José entró sin decir una palabra, tratando de mantener su postura de hombre rudo, apretando la mandíbula para no mostrar miedo. No dio su nombre, no contó el accidente, pero la mujer, al verlo entrar, dejó caer su mazo de cartas con un golpe seco sobre la mesa y se puso de pie, solemne, como si saludara a alguien que caminaba justo detrás de José. No vienes solo, José, vienes con un hombre alto, de manos fuertes, que trae la ropa manchada de aceite de motor y huele a tabaco viejo. Él me dice que esa noche en la carretera tuvo que sostener el chasis del camión con sus propias manos para que no te aplastara. Me dice que te cumplió la promesa de cuidarte siempre. De pronto la temperatura del cuarto bajó drásticamente. José sintió un escalofrío eléctrico recorriendo su columna y de la nada el aroma de tabaco inundó la habitación, tan real que casi podía ver el humo. Una de las velas en el altar empezó a moverse violentamente hasta apagarse, dejando una estela de humo gris. «Tu padre está aquí», continuó la mujer. «Dice que dejes de buscarlo en el cementerio, que él vive en el aire que respiras. Me muestra un reloj de plata con tapa rayada, el que te dio antes de irse, y me dice que la frase que te susurraba al oído cuando tenías miedo de niño: los hombres de esta familia no se rinden ante la tormenta». José se desplomó en llanto, quebrado por fin su corazón. Ya no tenía esa coraza dura. En ese momento entendió que su padre no se había ido. Se había convertido en un guardián principal, la columna inmemorable de su cuadro espiritual. La espiritista lo miró con compasión y comenzó a explicarle que nadie camina solo. Le habló de ese cuadro espiritual, un ejército invisible compuesto por ancestros, familiares que nos amaron en vida y guías que, aunque no conocimos, eligieron protegernos. Le enseñó que la espiritualidad no es solo un rescate de emergencia, sino una relación diaria. Le explicó cómo levantar una bóveda espiritual, ese rincón de luz con copas de agua cristalina, flores blancas, cascarilla y una vela, siempre encendida, para darles la fuerza que necesitan para seguir peleando nuestras batallas en el plano espiritual. «Lo que más quiere», concluyó ella, «es que no le dejes en el olvido. Él te dio la vida 2 veces, la primera cuando naciste y la segunda en aquella curva de la carretera. No le niegues la luz que se ha ganado». La historia de José nos enseña que no estamos huérfanos en este mundo. Todos tenemos un cuadro espiritual, un ejército de ancestros y guías que libran batallas por nosotros en el plano invisible. Pero, ¿cuántos de ustedes se detienen a agradecerles? ¿Cuántos de ustedes alimentan esa luz para que ellos tengan la fuerza de protegernos?
Pánico Satánico se despide, esperando que las anécdotas los dejen reflexionando. No se les olvide contarnos sus historias por el correo panicosatánico.terror@gmail.com o en nuestro Instagram. Esperes a tener un accidente para reconocer a tus guías. La espiritualidad no es solo para pedir, es para honrar. Yo soy Evelyn, santera y espiritista. Mi conexión con mi cuadro espiritual y con mis orillas es lo que me mantiene firme. Para que la comunidad crezca, denle a compartir, un me gusta y seguirnos en todas nuestras redes. Todos los datos estarán en la cajita de descripción del video. Si sientes que tu protección está débil, si escuchas pasos o sientes presencias, no sabes si son de luz o sombra, es momento de contactarnos en DM en nuestro Instagram. No camines a ciegas, agenda conmigo para fortalecer tu cuadro espiritual. Pánico Satánico les desea horrorosas pesadillas para que próximamente sean los protagonistas.